Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Urrea y hoy en este repaso online veremos el tema de dislipidemia en atención primaria salud. Esta es la hoja de ruta de los diferentes temas que iremos tratando a medida que avanza la presentación y es importante destacar que esta presentación está basada en la guía del Ministerio de Salud del año 2018. Bueno, a modo de definición, las dislipidemias son un conjunto de patologías que se caracterizan por la alteración de los niveles sanguíneos de los lípidos y alcanzando valores que significan un riesgo para la salud de las personas. Los lípidos son moléculas insolubles que para poder ser transportados a la sangre tienen que unirse a proteínas. El componente lipídico es una combinación de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y vitamina liposoluble. Mientras que la porción proteica se conoce como apolipoproteína, que es la que vemos ahí en la figura. Las APO, además de ser las encargadas de transportar los lípidos en la sangre, tienen un rol fundamental en el metabolismo de las lipoproteínas. La composición y proporción de los lípidos y proteínas va a determinar la densidad específica de la lipoproteína. Las más ricas en lípidos son menos densas y las que tengan mayor proporción de apolipoproteínas son más densas. Según esto van a existir 4 lipoproteínas básicas, que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. En Chile, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del año 2017, existe una alta prevalencia de hipercolesterolemia en la población adulta. A pesar de lo anterior, únicamente el 30% de las personas conoce su condición. En esta tabla podemos ver la prevalencia a nivel nacional de la dislipidemia, ¿ya? Por su lado, la prevalencia de colesterol de HDL bajo es de 45,8% y la de hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos por decilitro es de 35,8%, siendo el 1,42% y 0,18% mayor a 500 miligramos por decilitro y mayor a 1000 miligramos por decilitro respectivamente. Al evaluar el riesgo cardiovascular en la población chilena, destaca de forma preocupante que el 25% de la población de 15 años y más tiene un riesgo cardiovascular alto. En Chile, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte, dando cuenta de un 27% de las defunciones anuales. En la encuesta nacional de salud del 2016 y 2017, 3,3% de la población reconoció haber tenido un infarto agudo al miocardio y 2,6% un evento cerebrovascular, lo que representa un incremento significativo con respecto a lo que se reportó en la encuesta nacional de salud del año 2010. El factor de riesgo de enfermedad cardiovascular más estudiado es la dislipidemia y su mecanismo patogénico es la aterosclerosis, proceso que comienza desde la niñez y progresa en forma gradual y silenciosa hasta expresarse gravemente en la vida adulta. La hipercolesterolemia puede ser detectada de forma eficaz en una fase asintomática de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. La pesquisa precoz y tratamiento tiene un impacto positivo en la morbimortalidad cardiovascular. Sin embargo, no hay consenso entre las diferentes sociedades internacionales sobre cuál es la mejor estrategia de tamizaje en estos casos. En Chile, por consenso de la mesa de expertos, se recomienda diferenciar el tamizaje según la edad, ¿ya? En personas de 20 años y más y personas menores de 20 años. En el grupo de las personas de 20 años y más, el tamizaje universal de la dislipidemia en todos los adultos sanos, a partir de los 20 años, a través de la medición del colesterol total y el colesterol HDL, en una muestra de sangre venosa que no requiere ayuno. Y estos exámenes permiten estimar el riesgo cardiovascular y calcular el colesterol no HDL. Las personas con un colesterol HDL mayor o igual a 160 miligramos por decilitro tienen que ser evaluadas con un perfil lipídico en ayunas, mientras que los que tengan un colesterol no LDL no HDL menor a 160 miligramos por decilitro sin otros factores de riesgo cardiovascular, se recomienda que sean controladas nuevamente en 5 años con un colesterol total y un colesterol HDL. Respecto al anterior, hay que tener presente que existe un grupo de pacientes con un colesterol no HDL menor a 160 que va a tener niveles de triglicéridos elevados, por lo que se debe considerar que pueden existir pacientes con hipertrigliceridemia severa y con riesgo de pancreatitis que pueden no ser detectados. Por lo tanto, si existe el antecedente de pancreatitis o hipertrigliceridemia, hay que realizar un perfil lipídico en ayunas en estos pacientes. También es necesario que los pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular se realicen anualmente un perfil lipídico en ayunas para confirmar que los niveles de colesterol LDL y colesterol no HDL están en el rango terapéutico establecido según su riesgo cardiovascular.
Aquí podemos ver el algoritmo de la guía MinSal de lo que explicaba en la diapo anterior. En cuanto al tamizaje y el diagnóstico, en personas menores de 20 años, la evidencia es insuficiente para recomendar un tamizaje universal. Se sugiere un tamizaje selectivo en quienes tengan antecedentes de familiares de primer grado con dislipidemia primaria, hermanos, padres, familiares con enfermedad cardiovascular prematura, ya sea enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, en hombres menores de 55 años o mujeres menores de 60 años. Y en estos casos se recomienda iniciar la pesquisa entre los 2 y 8 años de edad con el objetivo de detectar casos de dislipidemia de origen genético. Si los niveles de lípidos están dentro del rango óptimo, se deben repetir un perfil lipídico cada 3 años. Si el tamizaje resulta positivo, se debe realizar un perfil lipídico en ayunas para confirmar el diagnóstico de dislipidemia y caracterizar el fenotipo del trastorno, además de buscar otros factores involucrados en la etiopatogenia de la dislipidemia y otros factores de riesgo cardiovascular que estén asociados. Hablando un poco más de la clasificación de la dislipidemia, las vamos a dividir en etiopatogénica y en fenotípica. Ya la fenotípica es la hipercolesterolemia, que es un aumento exclusivo de los niveles de colesterol LDL, según la meta definida por el riesgo cardiovascular individual. Tenemos la hipertrigliceridemia, que es la elevación de los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, sin alteraciones de los niveles de colesterol LDL. La hiperlipidemia mixta, que es un aumento de los niveles del colesterol LDL y de los triglicéridos en conjunto. Y el colesterol HDL bajo aislado, que es un valor de colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro en hombres y menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres, en presencia de niveles adecuados de colesterol LDL y de triglicéridos. En cuanto a la clasificación etiopatogénica, tenemos que hay una causa primaria genética, que son enfermedades derivadas de mutaciones puntuales o polimorfismo en los genes involucrados en el metabolismo de las lipoproteínas. Tenemos por otro lado las causas secundarias, que se refieren a diversas enfermedades, factores ambientales, fármacos, que pueden generar trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas, que vamos a mostrar más adelante. Y la causa mixta, que corresponde a la etiopatogenia de la mayoría de la dislipidemia, de origen multifactorial, donde se combinan alteraciones poligénicas predisponentes y causas secundarias, que especialmente son las que se relacionan con los factores ambientales. Aquí están las causas secundarias de la dislipidemia, donde destacan la dieta, diferentes enfermedades y condiciones, como por ejemplo el embarazo y la menopausia. En esta tabla podemos ver los fármacos que aumentan el colesterol LDL o los triglicéridos. Por ejemplo, los progestágenos, algunos, aumentan el colesterol LDL y no intervienen en el aumento de los triglicéridos. Los estrógenos, por otro lado, no intervienen en el aumento del colesterol LDL, pero sí producen un aumento de los triglicéridos. Así también con los corticoides, que aumentan ambos. Las tiazidas también aumentan el colesterol LDL y los triglicéridos. Tenemos otros como los antipsicóticos atípicos, como la clozapina, la olanzapina, que aumentan los triglicéridos. La ciclofosfamida, que también aumenta los triglicéridos. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga o el DHA, que aumentan el colesterol LDL y no aumentan los triglicéridos, por nombrar algunos. Y aquí tenemos el efecto de tóxicos y fármacos sobre el colesterol HDL, donde por ejemplo el alcohol aumenta el colesterol HDL, el tabaco lo disminuye, los estrógenos lo aumentan, la testosterona y la progesterona lo disminuyen, el ácido valproico lo disminuye, las tiazidas lo disminuyen. Siguiendo con el tema del tamizaje y el diagnóstico, la consulta se origina generalmente por un perfil lipídico alterado en un sujeto que aparentemente es sano, o como parte de una evaluación en pacientes con patologías crónicas o con enfermedad cardiovascular. Ya esos son los pacientes que llegan a consultar a la atención primaria. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena anamnesis, donde debemos buscar dirigidamente enfermedades involucradas en la etiopatogenia de las dislipidemias, como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, que se asocian a hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo, así como el hipotiroidismo, síndrome nefrótico o colestasias, que por su parte se asocian a hipercolesterolemia. También debemos investigar el antecedente personal de enfermedad cardiovascular aterosclerótica como un elemento definitorio de alto riesgo cardiovascular.
En los pacientes con hipertrigliceridemia, el antecedente de pancreatitis aguda es súper relevante. Hay que buscar también los antecedentes familiares, eh, buscar si es que hay presencia de dislipidemia en la familia, particularmente cuando esta es severa, así como cuando han existido eventos cardiovasculares prematuros en familiares de primer grado, como ya mencionábamos anteriormente. Indagar en los fármacos de uso habitual de los pacientes, con el fin de identificar los medicamentos que puedan favorecer una dislipidemia, así como los que podrían hacer interacciones con los hipolipemiantes. Respecto a los hábitos y al estilo de vida, siempre se debe evaluar la dieta, es fundamental. El consumo excesivo de grasa saturada, ácidos grasos trans, colesterol, elevan los niveles de colesterol LDL, mientras que el exceso de azúcares refinados y el alcohol aumentan los niveles de triglicéridos. También hay que preguntar sobre el consumo de tabaco y si es que los pacientes realizan o no actividad física y cómo es esta actividad física. Por otro lado, en el examen físico, hay que registrar el peso, la talla, el IMC, la circunferencia de cintura, tomarle la presión arterial. Se deben buscar signos clínicos de compromiso vascular como soplos carotídeos, femorales, soplos abdominales, masa abdominal pulsátil, eh, ausencia o disminución de pulsos periféricos. Es importante también buscar signos de insulinoresistencia en la piel como acantosis nigricans y acrocordones. Y también es muy importante detectar la presencia de depósitos anormales de lípido en el organismo, ya que sugieren un origen genético y la existencia de una dislipidemia severa. Aquí podemos ver algunos de los signos clínicos, como los antelasmas, que son depósitos de lípido en los párpados, el arco corneal, que es depósito de lípido en la periferia de la córnea, los antomas, que pueden ser tendinosos, tuberosos, palmares, eruptivos, la lipemia retinalis, que son arteriolas de la retina pálida a la oftalmoscopía directa, ya eso ya es más del oftalmólogo, y ahí podemos ver las diferentes imágenes, donde en la primera vemos un santelasma, en la segunda un arco corneal, las terceras son los santomas, que son eruptivos en este caso, tendinosos, tuberosos y los santomas palmares. En cuanto al laboratorio, los exámenes ayudan a descartar patologías asociadas a lipidemia secundaria. Esto debe ser guiado según el criterio médico y según la sospecha clínica de las enfermedades que ya hemos mencionado anteriormente como causa secundaria de la dislipidemia. Se sugiere también realizar a todos los pacientes con dislipidemia una glicemia en ayuno, transaminasa y creatinina plasmática. En caso de tener alguna sospecha clínica específica, hay que complementar el estudio con un examen de orina completa, albúmina plasmática, bilirrubina total, fosfatasa alcalina y TSH, según corresponda. En pacientes con hipertrigliceridemia severa, ¿qué quiere decir esto? Mayor o igual a 500 miligramos por decilitro, que tienen un alto riesgo de una pancreatitis aguda, es recomendable realizar un estudio ecotomográfico de la vesícula y de la vía biliar en busca de colelitiasis asintomática para su resolución por cirujano. Ahí podemos ver los diferentes exámenes que ya hemos mencionado con sus diferentes objetivos que están mencionados en la guía MinSal de dislipidemias. En cuanto al riesgo cardiovascular y la dislipidemia, siempre es importante determinar el riesgo cardiovascular individual. Quienes no tengan criterios de alto riesgo deben ser evaluados de acuerdo a las tablas de Framingham que están adaptadas a la población chilena para estimar el riesgo coronario a 10 años, considerando que un caso de síndrome metabólico o antecedente de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado sube al tiro una categoría de riesgo en estos pacientes. En los objetivos terapéuticos nos vamos a centrar en el colesterol LDL y en el colesterol HDL. El objetivo fundamental en el LDL es mejorar sus niveles y en consecuencia la meta terapéutica se va a definir según el riesgo cardiovascular de cada individuo. El colesterol LDL sigue siendo el objetivo principal de las intervenciones clínicas para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante, se recomienda también considerar el colesterol no HDL como el principal objetivo terapéutico en pacientes con hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta. La meta de colesterol no HDL es 30 miligramos por decilitro más alta que la del colesterol LDL para cada categoría de riesgo. En el colesterol HDL los niveles óptimos son mayor o igual a 50 miligramos por decilitro en mujeres y mayor o igual a 40 miligramos por decilitro en hombres. Y ahí podemos ver la tabla de clasificación del colesterol LDL y el colesterol no HDL.
La hipertrigliceridemia además es un factor de riesgo independiente de aterosclerosis y enfermedad coronaria. Los niveles óptimos en ayuna van a ser menores a 150 miligramos por decilitro. Y como ya habíamos mencionado, la hipertrigliceridemia severa se define con triglicéridos mayor o igual a 500 miligramos por decilitro. En cuanto a la prevención primaria, el uso de estatinas para bajar los niveles de colesterol LDL es beneficioso para reducir la mortalidad cardiovascular. El beneficio se relaciona al nivel de cardiovascular de la persona, mientras que a mayor riesgo es mayor el beneficio. En la prevención primaria es de vital importancia tratar los factores de riesgo no lipídicos asociados. La importancia que tiene la terapia no farmacológica es imprescindible porque tiene un impacto en la salud cardiovascular y en todos los factores de riesgo de los pacientes. Si los objetivos terapéuticos de colesterol LDL no se obtienen tras un tiempo prudente de seguimiento bajo tratamiento no farmacológico, tenemos que recomendar el uso de estatinas con el fin de alcanzar la meta de colesterol definida según el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. En cuanto a la prevención secundaria, la evidencia derivada de estudios de prevención secundaria es contundente en demostrar que en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, el tratamiento con estatinas reduce el riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular. En base a estos resultados, las diferentes sociedades como la AJA han propuesto iniciar estatina en dosis máxima, sin considerar los niveles de colesterol LDL basales, ni tampoco los objetivos terapéuticos. Sin embargo, el mayor beneficio se obtiene mediante la reducción del colesterol LDL o del colesterol no HDL. En general, las estatinas son fármacos seguros. Es más riesgoso indicar un tratamiento insuficiente que uno excesivo. ¿Ya? En prevención secundaria, por ahora el nivel óptimo de colesterol LDL es menor a 70 miligramos por decilitro y menor a 100 miligramos por decilitro de colesterol no HDL. Es importante señalar que algunos pacientes que puedan tener niveles de colesterol LDL bajos, pero tienen una indicación de iniciar estatinas precozmente y en dosis intensivas. Cuando se logra la meta terapéutica bajo tratamiento con estatinas, se debe mantener la forma indefinida y en la dosis que se ha conseguido el objetivo de colesterol LDL, siempre y cuando el fármaco sea bien tolerado y no genere efectos adversos relevantes. En prevención secundaria es especialmente importante no suspender el tratamiento con estatina a menos que exista una justificación fundada para hacerlo. Aquí podemos ver los diferentes algoritmos de acuerdo a los riesgos cardiovasculares y las metas que se presentan para cada tipo de paciente. En cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, tenemos los patrones dietarios que representan a la dieta en su totalidad, entendiendo que la alimentación es un proceso complejo donde interactúan diferentes proporciones y combinaciones de alimentos y nutrientes en nuestros pacientes. Hay diferentes patrones dietarios, así como algunos nutrientes específicos han demostrado ser capaces de disminuir los niveles de lípidos en la sangre y a su vez disminuir el riesgo cardiovascular. Estas dietas comparten atributos fundamentales como un alto consumo de frutas, verduras, granos enteros, como la ingesta frecuente de legumbres, nueces, aceites vegetales, pescado, lácteos descremados. Y además recomiendan limitar el consumo de azúcares refinadas, carnes y sal. La evaluación y seguimiento por nutricionista con el fin de individualizar un patrón dietario cardioprotector y promover la adherencia a largo plazo ha demostrado ser muy beneficiosa y muy amigable con los pacientes. Ejemplos de estas dietas son los patrones dietarios mediterráneos, la dieta DASH, el patrón dietario vegano-vegetariano. En cuanto al balance energético y el control de peso, el sobrepeso y la obesidad abdominal contribuyen al desarrollo de las dislipidemias, como ya hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, particularmente al aumento de los niveles de triglicéridos y la disminución del colesterol HDL. Se ha demostrado que una reducción del 5 a 10% del peso corporal total tiene un efecto positivo en el perfil lipídico y en el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Para conseguir un balance energético negativo se debe lograr un déficit calórico de entre 300 a 500 calorías al día. Y para mantener la baja de peso es fundamental el ejercicio físico de moderada intensidad regularmente. En cuanto a la distribución de nutrientes, es importante considerar las grasas saturadas y ácidos grasos trans, que son el factor dietético que más influye en los niveles de colesterol aterogénico. El colesterol LDL aumenta de 0,8 a 1,6 miligramos por decilitro por cada 1% que aumente la energía de la grasa saturada. Los ácidos grasos trans deben limitarse a menos del 1% del total de las calorías.
Y en términos prácticos se deben evitar alimentos procesados como galletas, pasteles, frituras, comidas preparadas, congeladas, carnes rojas, carnes procesadas, entre otros, según sugiera la guía alimentaria nacionales. En Chile se debe preferir aquellos alimentos que tienen menos sellos de alerta nutricional. Es importante también considerar la actividad física, ya que se muestra que el sedentarismo está asociado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, mientras que la actividad física tiene un efecto positivo en la prevención de enfermedades cardiovasculares y existe un efecto beneficioso en los niveles de triglicéridos, logrando que este se reduzca en alrededor de un 10%, y también sobre el colesterol HDL, ya que lo aumentan alrededor de un 5%. El ejercicio de tipo aeróbico es el modo de actividad física más recomendable para el tratamiento de la dislipidemia y también es beneficioso agregar 2 días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular. Mayor cantidad de actividad física se asocia obviamente a un mayor beneficio. En cuanto al alcohol, el consumo moderado de alcohol es aceptable. Esto corresponde en hombres a menos de 20 gramos al día y en mujeres en menos de 10 gramos al día, es decir, 2 y un trago al día con medida estándar de acuerdo a los grados alcohólicos respectivamente. En las personas con hipertrigliceridemia, el alcohol se debe restringir como parte del tratamiento. En cuanto al tabaco, es probablemente el factor de riesgo conductual más importante para ser intervenido en prevención primaria. Existe una relación directa y lineal entre el número de cigarrillos al día y el riesgo cardiovascular. El tabaco tiene un impacto directo sobre los lípidos y dejar de fumar tiene un claro efecto beneficioso en el riesgo cardiovascular, especialmente en los niveles de colesterol HDL. Por otro lado, en cuanto al tratamiento farmacológico, nos vamos a basar en las estatinas, que son un grupo de fármacos que ha demostrado claramente un beneficio en la prevención cardiovascular, tanto secundaria como primaria. El mecanismo de acción eh, es básicamente, son inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, y esta enzima cumple un rol clave en la síntesis de colesterol en el hígado, ¿ya? Al bloquear la función de esta enzima se disminuye la cantidad de colesterol intrahepático. Por otro lado, las estatinas han demostrado in vitro y en algunos modelos experimentales que tienen efectos extralipídicos, que son los llamados efectos pleotrópicos, y se le han atribuido propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y antioxidantes. También se ha visto que tienen actividad sobre la disfunción endotelial y como estabilizadores de la placa aterosclerótica. La relevancia clínica de estos efectos aún no está bien establecida por los diferentes estudios. Todas las estatinas van a reducir los niveles de colesterol LDL, pero su efecto en intensidad es variable y se consideran de baja potencia si producen una reducción menor al 30% del colesterol LDL, moderada potencia entre un 30 y un 50% y alta intensidad mayor a un 50%. La rosuvastatina y la atorvastatina son las más potentes, logrando reducir el colesterol LDL en más de un 50% cuando se usan en dosis altas, como podemos ver en la figura 5 que tenemos en la diapositiva. La primera es ligeramente más potente, mostrando reducciones de hasta un 60%. Luego, con menor potencia, está en orden decreciente la simvastatina, la pitavastatina, la alovastatina, la pravastatina y la fluvastatina, logrando reducciones entre un 30 y un 50% dependiendo de la dosis en la que se utilicen. En Chile, a la fecha se comercializan la atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina, la pitavastatina y la alovastatina. El beneficio clínico no depende del tipo de estatina, ¿ya? Sino del grado de reducción del colesterol LDL. Cuanto mayor es la reducción de la concentración plasmática de colesterol, menor es el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Por este motivo, a menos que esté contraindicado, la estrategia de tratamiento debe ser con estatina en dosis de moderada a alta intensidad, con el fin de alcanzar la meta de colesterol LDL determinada por el riesgo cardiovascular. Para esto hay que calcular el porcentaje que se desea reducir del colesterol LDL para alcanzar el objetivo definido por el riesgo cardiovascular individual para cada paciente. Luego tenemos que escoger una estatina y la dosis que en promedio muestre esa reducción. Es importante recordar que la respuesta va a ser variable en las personas, por lo que habitualmente se requiere titular las dosis. Aquí podemos ver las diferentes propiedades farmacológicas de la estatina, ya en cuanto a su rango dosis, la reducción, vida media, la hora de administración, la solubilidad, el metabolismo CYP y la excreción renal.
En pacientes con un deterioro avanzado de la función renal, se sugiere preferir atorvastatina y fluvastatina, que no requieren ajuste de dosis según la función renal, mientras que en los pacientes con daño hepático crónico y riesgo cardiovascular alto, se debe privilegiar el uso de pravastatina, que es la única que no metaboliza en el CYP 450. Sin embargo, a la fecha en Chile no se encuentra disponible todos los tipos de estatinas, como ya mencionábamos, y en algunas situaciones es necesario balancear el riesgo y beneficio de indicar una estatina sobre otra, según la disponibilidad que tengamos. Las estatinas son fármacos que son seguros y son súper bien tolerados, pero una poca proporción de personas van a tener efectos adversos relevantes, síntomas inespecíficos como molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, insomnio y cefalea, y se reportan frecuentemente en estudios observacionales con el uso de estatinas. También hay efectos a nivel muscular, ya que las estatinas podrían generar diferentes cuadros clínicos conocidos en su conjunto como miopatías inducidas por estatinas. Ya en general se caracterizan por síntomas musculares como dolor, mialgia, molestia, sensibilidad, calambre. Algunas personas también reportan debilidad muscular, que están asociados o no a necrosis muscular, evidenciado por el aumento de la CK en el plasma. En caso de confirmar un evento adverso muscular, hay que suspender la estatina y evaluar de 2 a 6 semanas si los síntomas o la elevación de la CK persiste. Aquí podemos ver el índice clínico de mialgia inducidas por estatina, ¿ya? Donde la distribución es predominantemente en muslos, simétricamente, el inicio de los síntomas es menor a 4 semanas, al suspender la estatina la mayoría de las veces mejora en menos de 2 semanas y al reiniciar la estatina los mismos síntomas van a reaparecer en menos de 4 semanas. Por eso hay que ir evaluando según la CK y según la prevalencia de los síntomas. En cuanto a los efectos adversos a nivel hepático, se reportan alteraciones bioquímicas atribuibles al uso de la estatina, como la elevación asintomática de las transaminasas. Esto tiene una frecuencia baja de 0,5 a un 3%. Se considera relevante cuando la elevación es mayor a 3 veces el límite normal superior en dos tomas diferentes. Típicamente ocurre durante los primeros 3 meses de tratamiento y es dosis dependiente. La progresión a insuficiencia hepática es extremadamente rara, ¿ya? Un aumento leve de GPT, por ejemplo, en pacientes con esteatosis hepática, no es una contraindicación para usar estatina, y tampoco se ha visto que su uso empeore la enfermedad hepática. En cuanto a las estatinas y el riñón, se ha descrito un aumento de la frecuencia de proteinuria con todas las estatinas. Esto se debe a que las estatinas producen una disminución de la reabsorción tubular de proteínas de bajo peso molecular, siendo más notoria con rosuvastatina en dosis alta. Esto quiere decir 80 miligramos diarios. Sin embargo, no se ha demostrado que esto se asocia a un deterioro de la función renal o que progrese a una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, la estrategia en pacientes con riesgo cardiovascular alto intolerante a la estatina va a ser cambiar el tipo de estatina, disminuir la dosis de esta, uso de estatina en días alternos o 2 veces por semana o asociar con otros fármacos hipolipemiantes. En cuanto al tratamiento de la hipertrigliceridemia, el principal objetivo del tratamiento de la dislipidemia es el colesterol aterogénico, excepto cuando los triglicéridos son mayor o igual a 500 miligramos por decilitro. En este escenario, el primer objetivo es reducir los niveles de triglicéridos para disminuir el riesgo de una pancreatitis aguda. Una vez controlados los niveles de triglicéridos, el objetivo primario del tratamiento va a ser el colesterol LDL y el colesterol no HDL. Hay que tener en consideración que incluso con niveles de triglicéridos mayor a 1000, el riesgo de un primer episodio de pancreatitis sigue siendo bajo, ¿ya? Una vez lograda la meta de colesterol LDL en pacientes con dislipidemia mixta, se debe considerar como un objetivo terapéutico buscar niveles óptimos de triglicéridos y de colesterol HDL. Esta condición es súper común en pacientes con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. En primera instancia, el tratamiento va a estar orientado hacia los estilos de vida saludables. Sin embargo, en pacientes con riesgo cardiovascular alto, en los cuales fracasa alcanzar niveles óptimos de lípidos, hay que considerar asociar un tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia refleja un desbalance metabólico multifactorial derivado de interacciones genéticas y ambientales, como ya habíamos dicho anteriormente, que son altamente respondedoras a los cambios del estilo de vida. Existe una relación directa entre la grasa visceral y los niveles de triglicéridos, así como con las dietas ricas en carbohidratos simples.
El consumo de alcohol excesivo se asocia a un aumento de los triglicéridos, particularmente en presencia de obesidad. El tratamiento no farmacológico tiene un marcado efecto sobre los niveles de triglicéridos, reduciéndolos en un 20 a un 50%. También el patrón dietario mediterráneo ha demostrado consistentemente ser capaz de reducir los niveles de triglicéridos y al compararlo con una dieta baja en grasa, los triglicéridos disminuyen en un día un 15%. Aquí en la figura 7 podemos ver las medidas no farmacológicas en hipertrigliceridemia severa, donde destacan limitar la grasa a menos de un 20% de las calorías totales, suspender la ingesta de alcohol, evitar almidones refinados, evitar el azúcar, evitar productos dietéticos endulzados, entre otros. Ya las dosis elevadas de ácido graso omega 3 de cadena larga, como el EPA o el DHA, también reducen significativamente los niveles de triglicéridos entre un 20 y un 45%, equivalente al efecto de los fibratos. Siguiendo con el tratamiento de la hipertrigliceriemia, ahora en la parte del tratamiento farmacológico, solo debe considerarse en pacientes con riesgo cardiovascular alto si la concentración de triglicéridos es mayor a 200 miligramos por decilitro. Nuevamente tenemos a las estatinas, que son los fármacos de primera elección en los pacientes con hipercolesterolemia y triglicéridos inferiores a 500 miligramos por decilitro, porque son los únicos fármacos que han demostrado tener efectos significativos en la mortalidad. Las estatinas más potentes y en dosis altas, como la atorvastatina, la rosuvastatina, la pitavastatina, logran reducir la concentración de triglicéridos hasta en un 30%. En promedio, los fibratos disminuyen la concentración de triglicéridos en un 20 a un 50% y además reducen el colesterol LDL un 5 a un 15% y aumentan el colesterol HDL en un 5 a un 20%. Ya los fibratos también se usan como monoterapia solo en casos de hipertrigliceridemia severa, con el objetivo de prevenir una pancreatitis aguda. Una vez que la concentración de triglicéridos es menor a 500, el objetivo del tratamiento farmacológico va a ser controlar los niveles de colesterol LDL o colesterol no HDL y siempre se debe considerar las estatinas como el tratamiento de primera línea para prevención cardiovascular. En cuanto a la dislipidemia mixta, se puede considerar asociar fenofibrato a una estatina potente cuando se ha logrado el objetivo de colesterol LDL y los triglicéridos persisten mayor a 200 miligramos por decilitro, con el fin de disminuir el riesgo cardiovascular residual. En general, los fibratos son fármacos súper bien tolerados también. Los síntomas más frecuentes reportados son molestias gastrointestinales, pero son de alrededor de un 5%. Los fibratos tienen contraindicación absoluta en pacientes con insuficiencia hepática. En enfermedad renal crónica moderada hay que ajustar la dosis y está recomendado usar genfibrocilo, que tiene una vida media más corta. En enfermedad renal crónica avanzada están totalmente contraindicados. Del mismo modo, se prohíben en el embarazo, la lactancia y en niños. En esta tabla 11 vemos los fibratos, su rango de dosis y la frecuencia de uso diario. Eh, Dentro de todo ello, el más conocido es el genfibrocilo, que se ocupa en dosis de 900 a 1200 miligramos, con una frecuencia de dosis de 1 a 2. Aquí podemos ver el algoritmo 3 de la guía MinSal, en el cual se describe el tratamiento de la hipertrigliceridemia, donde nos vamos a basar en los niveles de triglicéridos. Ya cuando está el limítrofe, ¿qué quiere decir esto? 150, 199 miligramos por decilitro. El objetivo terapéutico primario va a ser va a ser la meta de colesterol LDL. Y en ello destacan los cambios en el estilo de vida, que puede o no estar asociado a estatina, y una hipertrigliceridemia no requiere el uso de fármacos. Cuando los niveles de triglicéridos están entre 200 y 499, que ya están más elevados, el objetivo terapéutico primario va a ser la meta de colesterol LDL y colesterol no HDL, donde también vamos a tener cambios de estilo de vida que pueden estar o no asociados a estatina, y hay que evaluar asociar algún fibrato en los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Y ya cuando los niveles de triglicéridos están muy altos, mayor a 500 miligramos por decilitro, el objetivo primario va a ser reducir estos triglicéridos, bajarlos de 500 miligramos por decilitro. Y con esto vamos a tener una dieta baja en grasa, hay que suspenderle el alcohol al paciente, restringirle los carbohidratos refinados y fibratos con o sin ácido graso omega 3 que sí han demostrado bajar los niveles de triglicéridos. Ya también hay que evaluar y tratar la hiperglicemia, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, alcohol excesivo y la obesidad.
En cuanto al seguimiento, los controles tienen que realizarse idealmente por un equipo multidisciplinario conformado por el médico, nutricionista, enfermero, enfermera, con el objetivo de educar y prestar apoyo para resolver dificultades relacionadas con el automanejo. En cuanto al perfil lipídico, una vez iniciado el tratamiento se debe realizar el primer control médico con un perfil lipídico a las 8 a las 12 semanas. En caso de no obtener el objetivo terapéutico, es necesario ajustar la dosis y volver a controlar cada 8 o 12 semanas hasta que logremos la meta con este paciente. Hay que considerar que la respuesta a los cambios en el estilo de vida puede llevar más tiempo. Cuando no se alcanza cuando se alcanza el objetivo terapéutico del colesterol LDL, los controles se van a programar cada 6 a 12 meses según el criterio del médico y según el riesgo cardiovascular. En cuanto a las transaminasas, antes de iniciar el tratamiento con fármacos con estatina o con fibrato, hay que determinar los niveles de transaminasa, específicamente la GPT. Luego, a las 8 o 12 semanas de haber iniciado el tratamiento, es necesario volver a controlar los niveles. Y si se encuentra elevado por sobre 3 veces el límite normal, hay que investigar la etiología de esto y diferir o suspender el inicio de los hipolipemiantes según corresponda. En cuanto a la CK, no se recomienda medir la CK en los pacientes asintomáticos, ni antes del inicio del tratamiento ni durante el seguimiento. Solo se deben determinar los niveles de la CK en los pacientes con síntomas musculares inexplicados y en aquellos con alto riesgo de miopatía, como los adultos mayores, los pacientes con insuficiencia hepática o quienes requieran otros fármacos que aumentan el riesgo de miopatía. Por otro lado, la glicemia, debido al aumento de la frecuencia de la diabetes asociado al tratamiento con estatina, siempre se recomienda monitorizar la glicemia, en particular en los pacientes con sobrepeso o obesidad, o con signos de insulina resistencia o con síndrome metabólico. Y en cuanto a la referencia a la atención secundaria, siempre en casos específicos es necesario referir al paciente para un control con especialista. Los criterios de referencia a atención secundaria son sospecha de lipidemias primarias, pacientes con riesgo cardiovascular alto y niveles de colesterol LDL mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, a pesar de los cambios en el estilo de vida y el uso de estatinas en dosis intensiva o máxima tolerada, intolerancia real a las estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular alto, especialmente los que han tenido un evento cardiovascular, y los pacientes con hipertrigliceridemia mayor a 500 o 1000 miligramos por decilitro, que tienen indicación perentoria de estatina y requieren asociar además un fibrato. También la información mínima que debemos utilizar para derivar es el motivo de derivación y los fundamentos del diagnóstico o sospecha diagnóstica. Un perfil lipídico actualizado, glicemia en ayuno, transaminasa, creatinina plasmática y TSH. Y lo vamos a derivar ya sea a medicina interna o endocrinología. Por último, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias y suscríbanse al canal.